recuerdo cuando mirábamos cifras sobre la inequidad de este país en términos de la apuesta de los recursos para educación superior, y donde con Chacón, que no era de la comisión, pero que asistió muy juiciosamente, nos encontrábamos con que este país tenía que hacer una apuesta superior a los recursos que ya tenía, y donde sin duda la gran incertidumbre que nos quedaba a quienes venimos de la provincia es qué apuesta de paz le hacemos a este país si hay regiones que no tienen ni siquiera la posibilidad de acceso a la educación superior, que no tienen ni siquiera la presencia de universidades, y regiones enteras, y casi por coincidencia, doctor Ángel Custodio, regiones donde está el conflicto, el narcotráfico, la miseria, la pobreza. Y dimos muchos debates sobre esos, incluso en defensa de la Universidad Nacional, porque creíamos y considerábamos que cualquier decisión de ese tipo no podía pasar por el hecho de reducirle recursos a la Universidad Nacional, pero sí que este país hiciera una apuesta estructural para que esa universidad y el resto de universidades del país se fortalecieran, pero además para que iniciasen un camino hacia la paz. Y es que donde no hay educación superior hubiesen procesos de regionalización, hubiesen procesos de cobertura con calidad, con pertinencia. Y bueno, hoy sin duda, después de la importante presentación que el rector nos hizo del Estado, de la infraestructura del Estado, de la problemática de la Universidad Nacional, a uno no le queda sino comprometerse en ese acompañamiento. Y quizás recogiendo lo que el grupo de ponentes y coordinadores ponentes nos presentará en términos de que haya una posibilidad también de generar equidad, de generar justicia con el resto de regiones del país y además de generar la posibilidad de que este tema de la educación tan álgido para todos los colombianos sea realmente una oportunidad de paz. Yo creo que Simón ha liderado un tema de estampillas que hoy nos presenta en esta apuesta algo serio, algo sensato, y es que sea una oportunidad para educación, que se sepa para qué es la plata de las estampillas, que se defina claramente para qué debe ser. Y aquí ya hay un primer paso, un avance que yo respaldo y que yo reconozco. Pero sin duda ni le toca a la Nacional, ni es competencia de la Nacional solo tener que hacer los procesos de cobertura del país. La Nacional tiene una importante cobertura en todo el país y tendrá que dar su debate interno en términos de estos recursos, de cómo la Nacional en el Amazonas o en el Quindío o en el Valle donde está, recibe estos recursos sin afectar sin duda la infraestructura de Bogotá, que está altamente afectada. Pero la invitación allí es de fondo. Yo creo que requerimos, ministra, de una apuesta de Estado, de una apuesta que no pase por una estampilla que fortalezca simplemente a la Nacional y nos permita desde Bogotá y desde los sitios donde tiene presencia la Nacional fortalecerse, sino como el resto de universidades de Colombia, el resto de provincias de Colombia salen beneficiados. Y yo allí quiero hacer un aporte muy particular, muy puntual, ministra. Uno de reconocimiento, el otro de reflexión. El primero es, allí va caminando lo del Cauca. En el marco de la regionalización, llámese Universidad del Cauca, llámese Universidad del Valle. Hay que apretar un poquito. Están pensando más en los contratos de la obra física, de la infraestructura de la universidad, que en los procesos. Y usted, desde que lideró el tema de regalías, donde todos queríamos, esta comisión y el Congreso en pleno, que la plata que saliese de ahí tuviese un indicador importante, un porcentaje importante para la educación superior, tema que hoy deberíamos revisar, y revisarlo en el marco de las regalías del país, si esa mermelada sí está llegando a toda la tostada o se está quedando en decisiones de algunos entes centrales, y al final sí nos va a servir, ministra, para resolver la equidad, la inequidad de este país, la brecha con muchas regiones del país.
ministra, en el Cauca los procesos de regionalización tienen un costo altísimo y hay que revisarlo en el marco de la propuesta que de esta comisión está surgiendo. Un estudiante en la ciudad capital paga mucho menos que lo que paga un estudiante pobre de estratos 1 en el Bordo o en el norte del Cauca. Y en ese tema tenemos que pensar en una estrategia desde el ministerio, desde el gobierno, desde las regalías o de esta puesta de estampilla para que esa gente pague lo mismo, porque esa gente no es menos pobre, pero no es más rica. Y allí tiene un limitante para acceder a la universidad. Tiene un limitante que al final es una talanquera que el Estado le pone y no debe ser así. Debo recoger con confianza el proceso de posibilidades serias de Guachené, ministra, gracias, muy bien atendidos. Proyecto que consolida un salto afro de varios municipios de esa subregión. Pero ayer, ministra, y para información de todos los colegas, estuve en Guapi, escuchando a los hombres y mujeres de esa región del Cauca, del Pacífico colombiano, de López, de Micay, de Timbiquí y Guapi, ministra. Y aquí sí que cabe este debate, no el debate en contra de la nacional, el debate a favor de la oportunidad de este país. Y pasa por regiones donde hay 70.000 habitantes y no hay educación superior, o donde está la Universidad del Pacífico con etnoeducación. Tema sin pertinencia, un tema sin una apuesta estructural, un tema sin conectividad, ministra. Una región donde sin duda se requiere de que el Ministerio de las TICs articule con el Ministerio de Educación una posibilidad de desarrollo. Para bien, debo reconocer de este gobierno la apuesta del COMPES del Cauca. Un muy buen ejercicio del DNP, allí estuvo el Ministerio a su cargo acompañando, y va a requerir de decisiones de fondo, como sucedió con el norte del Cauca en el marco del contrato plan, y que esos recursos permitan tomar decisiones estructurales de educación superior para esa región. Pero el tema, ministra, de la oportunidad de que en esas regiones haya universidad, tiene que ser un producto también de este proceso de Estado, también de este modelo y de este presidente que está altamente comprometido con ello, como lo reconocieron los alcaldes en esa región. Pero, ministra, el tema de los costos es un tema a revisar. No haríamos regionalización si los costos están por encima de lo que los niveles centrales de esas universidades tienen para el resto de sus estudiantes. Y finalmente, acojo como liberal, como hombre, como ciudadano, esta oportunidad para la Universidad Nacional, pero acojo también la propuesta que sale de esta comisión de cómo trascendemos al resto de universidades, de cómo somos equitativos con la Nacional Central y sus regionales, pero también de cómo empezamos a hacer una apuesta de fondo, de mediano y largo plazo para que las otras universidades salgan beneficiadas. Y creo que allí no está mal la propuesta de Camelo, del doctor Camelo. Ministra, recójala. ¿Qué podemos hacer para que la minería, la riqueza de este país le apueste a la educación? ¿Qué podemos hacer para que los rieles de las locomotoras sean la educación? ¿Qué podemos hacer para que todo lo que este país está trabajando en términos económicos esté sobre los cimientos de una educación superior muy fuerte? Y yo creo que si hay que generar allí un gravamen, bienvenido. Allí hay recursos por gestionar sin necesidad de acudir a pequeñas estructuras y estrategias como esta. Esta genera una plata, pero es nada ante lo que podría generar una estrategia como esas. Y ministra, yo creo en el tema de la justicia social. Yo creo en que ese recurso de regalías, ese recurso de los contratos plan en las diferentes regiones del país, ese recurso de esta estampilla, si al final logramos que haga parte de una política estructural bien encaminada, nos va a resolver y va a permitir que el presidente logre esos sueños de cobertura y de cierre a la brecha. Yo me comprometo a acompañar el proyecto de ley como caucano, allá no hay nacional, pero consciente de que aquí estamos contribuyendo desde la nacional, con la nacional para el cierre de la brecha. Muchas gracias, presidente. Gracias, doctor Bonilla.